Buenos días, gracias por estar con nosotros. Es un placer poder estar con ustedes una vez más y no solamente tener este tiempo de adoración a Dios, pero ahora tener tiempo para estudiar la palabra de Dios. Antes de hacerlo, acompáñenme a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por el tiempo que nos has dado de poder adorarte a través de los cantos, de poder adorarte a través de nuestras ofrendas y ahora tener el tiempo de venir para abrir tu palabra y aprender de ella. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos enseñe y nos ayude a aplicar la verdad tuya a nuestra vida. En el nombre de Cristo, amén. Esta mañana vamos a mirar el capítulo 2 del libro de Ruth. El tema es el cristiano bondadoso y la providencia de Dios. Hay tres preguntas que queremos hacer antes de comenzar este tema. ¿Qué es bondad? Es la primera de ellas. Bondad es algo que es bueno, algo que beneficia a otra persona. Y se demuestra no solamente en el trato de otras personas, que viene de nuestro carácter, pero también en la generosidad, los actos que nosotros también hacemos. Como creyentes sabemos que Dios es bueno y que nos muestra su bondad. Recuerda esa palabra Gesed, bondad, la bondad de Dios. Él nos muestra esa bondad de muchas maneras. Y Él es quien define lo que es bueno, y esto lo podemos ver en su palabra. Segundo es por qué ser bondadosos. Primero es porque Dios nos manda a ser bondadosos o benevolentes. Segundo es porque Dios en su providencia nos usa para ayudar a otros y para cumplir su voluntad. Muchas veces cuando mostramos bondad en actos aún pequeños, Dios nos usa para cumplir algo más grande. Y esto lo podemos ver en este libro y especialmente en el capítulo 2 miramos esto. También podemos hacer la siguiente pregunta, es ¿cómo nosotros podemos ser cristianos bondadosos, guiados por la providencia de Dios para llevar a cabo su voluntad? Y esto es lo que nos enseña este capítulo. Primero nos dice cómo debemos nosotros de hacerlo, reconociendo dos aspectos de la bondad tangible de Dios. Lo encontramos en los versículos 1 y 2. Y hay varias cosas acerca de esto. Primero es que hay creyentes que tienen los medios para hacer estos actos de bondad. En el versículo 1 dice que Noemí tenía un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y aquí podemos ver cómo Dios orquesta en su providencia y soberanía a través de dos cosas. Primero, el tiempo era apropiado. El capítulo 1, versículo 22 termina diciendo, así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Dios en su providencia les permitió llegar al comienzo de la siega de la cebada. La providencia de Dios es precisa, nunca es temprana, nunca es tarde, siempre está en el momento que Él la ha designado. El tiempo era apropiado, pero en segundo lugar, las personas apropiadas están también ahí. Versículo 1 dice que había un pariente de Elimelech, era un hombre con medios económicos. Boaz era un pariente que podía solucionar el dilema de Noemí, de rescatarle de la situación en que estaba. Este era lo que llamamos el pariente redentor. En su providencia, Dios prepara no solamente el tiempo y las personas apropiadas para mostrarnos su bondad. Además de esto, tenemos el otro lado de la moneda. Hay personas que están buscando recibir la bondad de otros. En el versículo 2 nos dice, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Las personas que buscan la bondad de otras personas deben entender que hay varios aspectos. Hay una parte activa o asertiva de buscar esos actos de bondad. Ruth era moabita, como ya lo hemos visto, y no era considerada digna de recibir bondad del pueblo de Dios. Pero sin embargo, Ruth no se queda paralizada, no se queda inactiva. Ella confía en la providencia de Dios y ruega que Noemí le permita ir al campo para recoger lo que los trabajadores dejaban o botaban del grano. Ella dice que iría a estos campos donde les pediría permiso para hacerlo. El confiar en la providencia de Dios no es quedarse esperando que todo llegue a nosotros,
Si necesitamos la bondad, si necesitamos ese favor tangible, debemos de buscarlo. En segundo lugar, hay una actitud apropiada para buscarla. Ruth estaba buscando gracia para poder sobrevivir y ayudar a su suegra. Ella busca gracia o favor ante otros. La actitud de Ruth es humilde. No es de una persona que demanda ni cree que merece ser tratada bien por otros. Ella no tenía ningún derecho de hacerlo, pero busca recibir gracia delante de otros. Ruth sale a recoger lo que los trabajadores dejaban o botaban del grano. Esto era algo a propósito, designado como mandato del Señor al pueblo de Israel. Esto lo encontramos en el Levítico, el capítulo 19, versículos 9 y 10. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás de tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Número 3, también hay un propósito para buscar esta bondad. No es un propósito egoísta, sino es un propósito altruista. Ruth, que era la nuera de Noemí, no solo había estado viviendo en una nación idólatra, sino que también no tenía ningún estatus social debido a todas las pérdidas que había tenido, pero también el hecho de que era mujer. No tenía mucho futuro, pero esto no le impide a Ruth buscar la ayuda. Tenía un propósito y estaba determinada a ayudar a Noemí. Con todo esto miramos cómo también Ruth se sometía a Noemí. Ruth le mostraba el respeto y el honor que merecía. Si tú tienes una necesidad hoy día, estás en una necesidad, en una situación donde necesitas esa bondad tangible de otras personas, estos 3 aspectos son importantes. Y si tú no tienes necesidad y Dios te ha preparado para ayudar a otros, es importante que estés alerta a las oportunidades que Dios te dará para mostrar su bondad a otros. El segundo paso que miramos aquí para aprender a ser bondadoso es que debemos aprender sobre la bondad hacia otros. Hay 3 maneras. Primero, reconociendo la providencia de Dios en nuestras decisiones. En el versículo 3 nos dice, fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Así es que Ruth sale para buscar el sustento de ella y de Noemí, y dice la palabra ahí, aconteció. Esa palabra significa y por fortuna o por casualidad. Sabemos que el plan de Dios, en el plan de Dios no hay casualidades. El autor del libro nos está haciendo ver que la mano providencial de Dios está detrás de estos eventos. Nosotros debemos de reconocer estos eventos como un acto de su providencia. Muchas veces pensamos lo opuesto, pensamos que es una casualidad. Nuestro mundo lo ve así, pero nosotros debemos de entender que no es así. Dios está trabajando en su providencia para ayudarnos en nuestras decisiones a llevar a cabo su voluntad. La segunda manera es que debemos de imitar las características de personas bondadosas. Y el ejemplo que encontramos aquí es Booz. Lo encontramos en los versículos 4 al 9, los versículos 11 y 12 y los versículos 14 al 16. Es aquí donde vamos a enfocar en esta mañana cómo aprender a ser personas bondadosas. Primero, lo que miramos acerca de él es que él confiesa al Señor como la fuente de bendición en todo lo que posee. El versículo 4 dice, y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Ruth ya está ahí, ha trabajado por algunas horas y de repente dice, he aquí, en suspenso, como algo en suspenso, y dice, adivinen quién llegó, Booz. Booz era un hombre de Dios que trata con bondad a sus empleados y al llegar les imparte la bendición de Dios sobre sus vidas. Yahweh Imahem. Es notable que el Señor es el centro de su vida y de todo lo que hace. Es bueno que para una de estas características que vamos viendo en el texto, nos hagamos la pregunta para reflexionar. Y en este caso, hagámonos la pregunta,
la siguiente pregunta, de acuerdo a este versículo: reconozco y confieso al Señor como la fuente de bendición de mi vida en todo lo que tengo. Lo escuchan otros que están a mi alrededor. La segunda característica de Booz es que reconoce que es mayordomo del Señor de todo lo que posee. Podríamos decir también en paréntesis ahí que es obediente a la palabra de Dios. Lo miramos en los versículos 5 al 7. Al llegar, Booz le pregunta a su mayordomo acerca de la joven. El mayordomo le reporta que ella es moabita y que ha regresado con Noemí. Ella llegó y pidió permiso para recoger y juntar tras los segadores, dice el texto, entre las gavillas. Los segadores tomaban los manojos con la mano izquierda y tenían una hoz con la cual ellos cortaban. Luego ponían esos manojos al pie de los tallos, los cuales eran recogidos por las mujeres. Estos segadores a veces accidentalmente botaban partes de las gavillas, y aunque no era mucho, porque eran muy eficientes al hacerlo, esa era la parte que Ruth iba a recoger. Ruth recogía lo que caía, que era muy poco, como dijimos, y eso se compara a lo que hoy diríamos personas que están recogiendo aquí en los Estados Unidos envases o latas de aluminio. Este aluminio se usa y se vende y se adquiere algún dinero. Bueno, eso es la comparación de lo que ella estaba haciendo al recoger lo que caía del grano. Aquí miramos que ella no solo muestra iniciativa al ir y buscar para su sustento, sino que también ha mostrado diligencia porque ha estado trabajando por 3 horas en las tierras de Booz. Y esto sin duda impresiona a Booz, que sin conocerle ya ha escuchado acerca de ella, por lo que podemos leer más adelante. Ahora, la escritura en el Antiguo Testamento dice que las personas que segaban el grano no debían de segar hasta el último rincón. Les mandaba dejar parte de esto para los pobres, para las viudas y los extranjeros, para que lo recogieran. El principio de todo esto es reconocer que Dios era el dueño de todo y que ellos eran solamente mayordomos o administradores de lo que poseían. Booz estaba siendo obediente a la palabra de Dios porque reconocía que todo lo que él tenía venía de Dios. Y esto aplica a nosotros también. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, incluyendo nuestras vidas, le pertenecen al Señor. Y la palabra de Dios también nos dice que debemos de ser benignos unos a otros. Y esto no solo incluye nuestro carácter, pero también va asociado con actos tangibles de bondad. El fiel mayordomo de Dios es obediente a la palabra de Dios. Es uno que es bondadoso, y Booz lo era. La pregunta para nosotros reflexionar es: reconozco que soy mayordomo de todo lo que soy y poseo. Soy un fiel y obediente mayordomo de Dios. Pensemos a medida que seguimos estudiando el texto. Número 3, Booz también muestra generosidad desinteresada. En los versículos 8 y 9 y los versículos 15 al 16. Recordemos que Ruth era moabita y los moabitas no eran queridos por los judíos. Pero Booz, siendo un creyente bondadoso y generoso, le dice a Ruth de una manera amable y respetable, usando las palabras: oye, hija mía, que ella puede seguir espigando junto a sus criadas. Esto es generosidad. No solamente esto, sino que manda a sus criados que no le molesten. Esta palabra molestar quiere decir no le acosen en ninguna forma, lo cual era muy fácil porque era una mujer extranjera. Por ser moabita era muy probable que fuera maltratada. Aunque esto era prohibido en el Antiguo Testamento, es algo que aquí también Booz decide que ella no debe de ser molestada. Además, dice el texto, que tiene el privilegio de beber agua. Y generalmente esta agua era recogida por los extranjeros o por mujeres, pero aquí Booz le permite tomar agua que sus empleados traen. Ella recibe un trato muy generoso de Booz. Más adelante, durante el día, después de comer, Booz le demuestra aún más generosidad a Ruth.
Su generosidad va más allá de lo que la ley le mandaba. En los versículos 15 y 16 dice, luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Miramos aquí que Booz fue aún más generoso con ella, le dio abundantemente. El creyente bondadoso practica la generosidad abundante hacia otros sin importar el trasfondo de las personas. Un cristiano que no es bondadoso, que es tacaño, que se aventaja de otros, que molesta a otros, que daña o hiere o discrimina a otros basado en sus trasfondos, ya sea racial o étnico o cultural, está pecando contra Dios y no demuestra que es hijo de Dios. Esto debe ser claro para nosotros en esta mañana, viviendo en nuestro mundo, que como creyentes debemos de ser bondadosos y practicar la generosidad sin importar quiénes son esas personas en cuanto a su contexto étnico. La pregunta para nosotros es, como mayordomo de lo que Dios nos ha prestado, ¿practicamos la generosidad en todas las áreas de nuestra vida sin discriminar a nadie? En cuarto lugar, miramos que Booz expresa bondad a otros porque ha experimentado la bondad de Dios. Lo encontramos en los versículos 11 y 12. Booz había escuchado lo que Ruth había hecho por su suegra. No la conocía, pero al escuchar el reporte del mayordomo, se dio cuenta quién era. Ruth mostró bondad hacia Noemí, no solo dejando a sus padres, sino que dejó su lugar de nacimiento para vivir con un pueblo desconocido. Como israelita, Booz entendía lo que significaba esto, ya que el pueblo de Dios, Israel, también había experimentado ser extranjeros cuando estaban en Egipto. Fue por la bondad de Dios, Gesed, que ellos ahora vivían en la tierra prometida. Booz reconoce el acto de Ruth, que era tan grande, según lo que leemos en el texto, que solo Dios podía pagarle. Booz bendice a Ruth pidiendo que Jehová, el Dios de Israel, le recompense ese acto de bondad y que le pague o le restaure conforme a ese acto. Pero Booz también ruega de que Dios fuera su refugio. Y aquí nos da una imagen muy tierna acerca de Dios. La imagen maternal de un ave que ampara a sus polluelos para hablar de la protección de Dios. Él ruega que la protección de Dios sea sobre ella, que sea el refugio de ella, del Dios de Israel, dice Booz, en el cual ella ha venido a ampararse. Booz sabía que la seguridad para los desamparados no estaba en las personas, sino en Jehová. El pago de Ruth vendría de Jehová. Y aunque Booz no lo sabía, eso sabemos que sucede porque sabemos el fin de este libro. Pero así trabaja la providencia de Dios. En esta mañana, estas palabras de encontrar refugio, quisiera decírtelas a ti que todavía no has encontrado refugio en el Señor. Que no has encontrado el refugio en nuestro Señor Jesucristo, que Dios te ha mostrado su amor a través de su muerte, a través de su resurrección, y te ofrece amparo eterno bajo sus alas. En esta mañana, yo te invito a que vengas a Él y te refugies en Él. Él puede asegurarte ese amparo eterno que tú necesitas en tu vida. El Dios de Israel es un Dios de bondad, de Gesed, y quiere que tú te ampares en Él. Y la pregunta práctica para nosotros en esta parte es: ¿cómo estás mostrando a otros la bondad que has recibido del Señor? En quinto lugar, encontramos que Booz practica la hospitalidad. En el versículo 14 dice: y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y él se sentó junto a las segadores y le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Booz no solo muestra generosidad hacia Ruth, sino que también le muestra hospitalidad. A la hora de comer, al almuerzo o el lonche que nosotros decimos, le permite comer con él y con sus segadores. La comida fue tan abundante que hasta le sobró a Ruth para llevar a casa. Un cristiano bondadoso
es uno que muestra hospitalidad a otros sin parcialidad, sin importar el trasfondo o si son de nuestra iglesia o no lo son. Recordemos que Ruth era moabita. Y aunque es difícil en estos momentos que estamos viviendo ser generoso, es importante que nosotros pensemos en cómo podemos ayudar a otras personas siendo hospitalarios. Nuestra iglesia ha empezado un programa de ayuda para las personas necesitadas. Si alguno de ustedes tiene necesidad, por favor, mándenos mensaje para poder ver cómo podemos ayudarle. La pregunta para nosotros esta mañana es cómo podemos mostrar hospitalidad a otros. Estas 5 características ejemplificadas en Booz nos enseñan a ser bondadosos. Booz fue providencialmente usado por Dios para ser la respuesta que Noemí buscaba en su situación. Y hasta este momento miramos cómo Dios usa a Booz para proveer el sustento de Noemí y Ruth. Cuando somos hospitalarios, Dios nos usa providencialmente para llevar a cabo su plan en la vida y en la de otros, en la vida nuestra y en la de otros. Tan pequeños que parezcan estos detalles o estos actos, lo que podemos aprender de este libro es que Dios está obrando a través de cada uno de esos detalles. En estos tiempos que estamos pasando, es aún más importante estar alerta y buscar formas de mostrar la bondad de Dios. Sabemos que Dios nos va a usar como iglesia. Y la iglesia no es la iglesia que se reúne los domingos en un edificio. Pues sí, se reúne en edificios, pero no necesariamente. La iglesia es donde los creyentes están. Es ahí como vos estaba en su trabajo. Dios puede y quiere usarnos también donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos, donde nosotros convivimos con otros. Él nos quiere usar en todas las esferas de nuestra vida en las que estamos en contacto. Parte de aprender a ser bondadoso no solo es reconocer la providencia de Dios en nuestras decisiones y aprender de cristianos o de personas generosas como vos, pero también podemos aprender cuando experimentamos actos de bondad nosotros mismos. Y la respuesta ejemplar de Ruth nos enseña a nosotros. Esa es la tercera manera de aprender a ser bondadosos. Respondiendo apropiadamente a los actos de bondad. ¿Cómo lo hace Ruth? Hay 3 maneras. Primero, Ruth, al escuchar el trato amable, bondadoso y generoso de vos, responde con humildad. Lo miramos en el versículo 10 cuando ella dice: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Miramos esa postura de ella al inclinarse, que es la misma postura cuando las personas adoraban a Dios. Ruth está demostrando sumisión a la autoridad. Segundo, reconoce la gracia que ha recibido de vos. Y tercero, reconoce que ha sido reconocida por vos. Le ha dado la atención como una persona, aunque es extranjera. Segundo lugar, Ruth, al escuchar el trato amable y bondadoso y generoso de vos, responde con agradecimiento. Lo miramos en el versículo 13. Y ella dijo: Señor mío, hay yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Como expresión de gratitud, Ruth ruega que ella siga hallando gracia delante de vos. Ella está siendo agradecida por la bondad que vos le ha demostrado. No solamente ha calmado sus temores, y podemos imaginarnos lo que ella estaba pasando debido a la situación de ella y Noemí. Además dice que él le ha hablado amablemente y con compasión, aunque no era digna de ser tratada de esa manera, ni aún ser tratada como criadas de muy baja posición. Todo esto indica también que está muy agradecida por la bondad que ha recibido. Y en tercer lugar, Ruth, al tener la oportunidad generosa de trabajar para su sustento, es diligente. El versículo 17 dice que espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Ruth fue ofrecida una oportunidad generosa por vos y no la menospreció.
Mostró diligencia trabajando hasta la noche. Ruth desgranó este grano que había recogido, que llegó a ser aproximadamente 29 libras en total, equivalente a medio mes de trabajo. Esto era bastante para lo que ella había hecho. Es más, regularmente las personas que trabajaban en este campo recogían de 1 a 2 libras por día. Una vez más, miramos aquí la diligencia de Ruth. Nos dice mucho del carácter de Ruth. Era una mujer piadosa, virtuosa, respetable, humilde, agradecida y diligente. ¿Sabe? Vale la pena que este libro sea estudiado especialmente con nuestras mujeres jóvenes, haciendo un estudio biográfico de Ruth. Tiene mucho que enseñarnos acerca de lo que es ser una mujer virtuosa. Dios tiene planeado algo muy especial para Ruth, y hasta este momento no lo sabe ella, no lo sabe vos, no lo sabe Noemí, pero Dios está obrando en su providencia. Y es importante que cuando nosotros recibimos actos de bondad, respondamos recibiendo con humildad, con agradecimiento y siendo diligentes. Finalmente, para aprender a ser generosos, debemos apreciar la bondad recibida de Dios a través de otros. Lo encontramos en los versículos 18 al 23. Hay 3 maneras en que podemos llevar a cabo esto. Primero es compartiendo con otros cómo la bondad de Dios nos ha afectado. Lo encontramos en los versículos 18 y la primera parte del versículo 19. Ruth tomó lo que había recogido y volvió a la ciudad. Noemí quedó sorprendida de lo que había recogido. Imagínense ella llevando estas casi 50 libras de grano. Ruth no solo comparte esto, sino que comparte lo que le ha quedado de su comida. Noemí responde inmediatamente con 2 preguntas y bendice al que le ha reconocido. Compartir con otros la bondad que hemos recibido lleva al agradecimiento. Y esto es lo que miramos en este texto, en este pasaje. Y número 2, miramos que reconociendo la benevolencia providencial de Dios por medio de otros es también importante. Versículos 19 y 20 también lo dice. Con mucho suspenso, Ruth revela el nombre del hombre que le ha dado trabajo. Es el que menciona el versículo 1. El que era pariente cercano, el que providencialmente entra en la vida de Noemí y de Ruth. Su nombre era Boaz. Es así como lo dice Ruth, de una manera de suspenso. Y esto produce un cambio en Noemí. Ella pide que Jehová bendiga a Boaz por ser el medio por el cual ellas han experimentado la bondad, la gesed de Dios. Ella también reconoce que este hombre que mostró bondad a Ruth es el pariente que puede redimirles o salvarles de la situación en que están. En este momento, Noemí entiende que la providencia de Dios es evidente en sus vidas. Y esto es muy importante también para nosotros. Debemos de aprender a confiar en la providencia de Dios, aunque no veamos lo que está pasando claramente o no lo entendamos. Dios está obrando en nuestras vidas detrás del escenario y usa la benevolencia de otros para ayudarnos a entender su voluntad. Y en tercer lugar, lo hacemos también aprovechando las oportunidades que Dios ha provisto por medio de la bondad de otros. Lo encontramos en los versículos 21 a 23. Ruth comparte con Noemí que Boaz le ha provisto esta oportunidad para cegar en sus tierras por el periodo de 7 semanas. Noemí responde aconsejando a Ruth a que se quede junto con las criadas de Boaz. Este es un consejo sabio que busca proteger a ella de hombres que posiblemente quisieran tomar ventaja de ella o quisieran quizás tomarle como esposa. Ruth siguió el consejo de Noemí. Ella estuvo espigando en los campos de Boaz hasta terminar la siega. Ella aprovechó la oportunidad que Dios le había provisto providencialmente. Dios está obrando y llevando a cabo su plan en sus vidas. Y lo aprenderemos en los siguientes capítulos cómo Dios lo sigue haciendo. Pero en esta mañana quisiera que termináramos haciéndonos algunas preguntas para reflexionar. Primero es invitarles a todos
que tomen tiempo para pensar, para reflexionar y agradecer por la bondad de Dios en nuestras vidas. Hagámoslo en esta semana, tomemos este tiempo para hacerlo. Segundo, piensa en cómo Dios ha usado a otros para mostrarte bondad y ayudarte a cumplir su voluntad. Escribe una nota de gratitud a las personas que te han mostrado bondad. Asegúrate de que sea con palabras humildes, como lo hizo Ruth. Y en tercer lugar, ¿cómo estás mostrando la bondad que has recibido del Señor? ¿Cómo lo estás mostrando a otros? Identifica una manera en que tú puedes llevarlo a cabo en esta semana. Señor, gracias te damos en esta mañana por el tiempo que nos has dado en tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas a cómo ser bondadosos a través de este hermoso capítulo en el libro de Ruth. Gracias, Señor, que tu bondad nos ha alcanzado, salvado y redimido. Y pedimos que esa bondad también que tú nos has dado podamos expresarla a otros como lo hemos aprendido en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a reconocer cómo tú providencialmente estás obrando en nuestra vida, en nuestro trasfondo, para mostrarnos esa bondad y cumplir tu voluntad en nosotros. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén.